¿cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Alma González. Ella es una formadora empresarial, educadora para adultos en contextos laborales y, por cierto, una gran oradora. Alma, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista sobre este tema de tu expertise, que es el trabajo. Y pues mi primera pregunta quisiera hacerla preguntando sobre qué es el trabajo y para qué le sirve a la humanidad. Digo, aunque suene obvio, ¿no? El trabajo, en esencia, es una actividad humanizante. Es a través del trabajo que en gran medida nos volvemos humanos. El trabajo es esa oportunidad que tenemos de aplicar todo lo que somos en la creación de algo más grande que nosotros. Es decir, sacamos de lo que somos nuestro potencial, tanto físico como mental, incluso emocional y espiritual, para la transformación de la realidad. Entonces, el trabajo, más que ser unas actividades laborales que realizamos en el día a día, es la actividad que nos humaniza. Si nosotros vemos hacia atrás a la historia, desde los orígenes de la especie humana, nos damos cuenta que es a través del trabajo, del actuar humano en toda su potencialidad, que vamos creando no solamente la realidad, la cultura, la civilización, la tecnología, que nos permite seguir progresando y viviendo en este mundo, sino que en ese proceso de trabajo nos creamos a nosotros mismos como seres humanos. Ve a las demás especies, ¿no? No tienen este mismo nivel de incidencia en la realidad porque no tienen una forma de trabajo estructurada donde salga el máximo potencial de la especie de una manera muy sistemática, ordenada y muy importantemente con un propósito específico, que es la transformación de todo lo que nos rodea e incluso la exploración de mundos más lejanos del que conocemos. Y cuando hablamos de trabajo intelectual, pues es entonces cuando ya hablamos de la posibilidad de cuestionarnos y pensarnos a nosotros mismos, de generar conciencia sobre nuestra propia existencia, y es entonces cuando también ya estamos entrando en campos que confieren únicamente a la especie nuestra, ¿no? La especie humana, la capacidad de pensarnos a nosotros mismos y a nuestra propia conciencia. Entonces, el trabajo es la actividad humanizante por excelencia. Sin el trabajo no crearíamos todo lo que vemos alrededor. Mira a tu alrededor, todos los objetos que ves, ¿no? Incluso donde estás en este momento, son producto del trabajo humano, del trabajo intelectual que primero coincide una idea, el trabajo físico que la materializa y después el trabajo más superior que le da un sentido, ¿no? en el marco del pensamiento humano a la existencia de las cosas. Entonces, independientemente de qué nivel nosotros ocupemos en la creación de nuestra realidad, estamos haciendo uso del trabajo como actividad meramente humana para la creación de todo lo que somos y de todo lo que existe en el mundo que conocemos. Justo quisiera que nos hablaras, porque sí, obviamente no vas a hacer una especie de análisis marxista de esto, sino más bien un análisis de otro tipo. Y tú, justo al estar en este mundo laboral inserta, pues has observado esta realidad, ¿no? Del mundo del trabajo. ¿Qué nos puedes decir de cómo es esta realidad? De antemano, yo ya te he escuchado decir que, pues, datos alarmantes, deprimentes, pero reales en torno al trabajo. Y entonces me gustaría que pues nos hablaras de cómo es esta realidad laboral. En la realidad laboral para la mayoría de las personas puede no ser demasiado alentadora porque se percibe el trabajo como una obligación, como un medio para subsistir. Y no necesariamente tiene que ser así. En efecto, tú mencionas que existen datos alarmantes, hay organizaciones que han recopilado datos
a nivel internacional sobre los índices de satisfacción laboral en el trabajo y nos damos cuenta que la mayoría de la gente no es feliz en el trabajo, no disfruta el trabajo. Hay cifras que incluso mencionan el 70% de los individuos que laboran de tiempo completo alrededor del mundo no tienen pasión por lo que hacen y si no les pagaran no lo harían, ¿no? Entonces el trabajo puede ser percibido también por muchas personas como algo coercitivo, como algo que se tiene que hacer y es muy desafortunada esta situación porque los individuos alrededor del mundo pues pasamos la mayor parte de nuestro tiempo trabajando y cuando no estamos trabajando estamos pensando en el trabajo. Entonces cuando no estamos inmersos en una actividad que nos apasione, que disfrutemos, que esté alineada con nuestros valores, con nuestra visión de la vida que queremos tener y la contribución que queremos hacer a este mundo, pues sí generan niveles muy elevados de frustración, de estrés y de una serie de enfermedades crónicas que son nocivas para la salud del trabajo, entonces puede convertirse en causa de diferentes malestares en la persona, tanto físicos como mentales. Y sí, tienes razón, en los contextos laborales actuales, la realidad es que muchas personas no disfrutan el trabajo, lo sufren y les causa malestar en general, ¿no? Y las causas de estos son múltiples, ¿no? Ha habido estudios que han identificado cuáles son algunas de las causas de este malestar laboral que aqueja a la humanidad en grandes números y pues, se mencionan diferentes variables, ¿no? Desde la falta de pasión, o sea, es decir, que no existe una alineación entre los talentos de un individuo y las actividades laborales que realiza, hasta las estructuras organizacionales, ¿no? Que son demasiado jerárquicas, con un estilo de liderazgo que no favorece la iniciativa individual y la contribución, y cuando los individuos no sienten que están contribuyendo a la creación de algo que valga la pena, de algo que les dé sentido a su existencia, entonces sí puede generar mucha frustración, ¿no? Los estilos de liderazgo son muy importantes. Incluso hay estudios que han mencionado que la mayoría de la gente cuando les preguntan la causa de que sufran en el trabajo, citan al jefe como una de las causas principales. Es decir, estamos hablando de posiciones de liderazgo donde no se tiene el bienestar de los colaboradores como una prioridad. Y también puede ser que no exista una progresión de carrera adecuada, ¿no? Que la gente no sienta que está progresando en su vida, ¿no? Hay mucho sentimiento de estancamiento y cuando las personas sienten que están trabajando para una causa, para una organización, pero que no están siendo beneficiadas a título individual en la misma medida, es decir, que yo no percibo que estoy progresando en mi carrera, ¿no? En mi viaje evolutivo como profesional, como ser humano, entonces también se pueden generar altos índices de insatisfacción laboral y eso es demasiado lamentable, ¿no? Porque cuando la gente tiene alineadas, ¿no? sus expectativas, sus talentos individuales con el trabajo que están haciendo en pro de la consecución de un objetivo más grande, un objetivo organizacional o una visión cuya materialización involucra el trabajo de varias personas. Cuando es el caso, cuando está alineado, pues se da una situación ganar-ganar, ¿no? En el que se consigue la satisfacción de los anhelos, ilusiones, intereses, objetivos individuales y los de la organización para la cual se está laborando, ¿no? Con la cual se tiene una relación de contribución. Entonces sí, es lamentable lo que acontece en algunos contextos laborales. Fíjate que entre, digamos, la primera pregunta y la segunda surge como una especie de contradicción en el sentido de que tú mencionas que el trabajo es humanizante, ¿no? Y luego nos enfrentamos a esta realidad, ¿no? ¿Cómo pudieras explicar que la humanidad, que como humanidad hemos caído en esto, ¿no? Porque sí, por un lado nos humaniza y por otro lado pareciera que nos deshumaniza. Así es, porque son las estructuras, las instituciones, la manera en las que se hacen las funciones, en este caso el trabajo. No es el trabajo
en sí mismo el que sea detrimental, sino es la manera en la que está estructurado, ¿no? Por una parte a nivel institucional, a nivel organizacional, y por otra parte también es responsabilidad de los individuos, ¿no? Asegurarnos que el trabajo que estamos haciendo está alineado con lo que somos y con lo que queremos. Porque en mi experiencia en la formación empresarial me he encontrado con innumerables casos, ¿no? De personas que conocen sus talentos, saben lo que les gusta hacer, pero no lo hacen. Están haciendo otras funciones laborales, ¿no? Incluso estudiantes universitarios, ¿no? Que se están formando para realizar actividades laborales que ellos saben no es su pasión. Ellos tienen otros intereses, ¿no? Pero existen presiones, ¿no? Sociales, familiares, ¿no? Que impulsan, ¿no? A la juventud a elegir carreras o profesiones que no están alineados con sus valores, sus intereses, sus talentos y su pasión. Entonces son dos aspectos que hacen que, como tú dices, el trabajo se deshumanice y en vez de ser causa de esa humanización superior que nos contribuya a la evolución individual y de la especie, nos mantiene estancados en una situación de frustración. Eso puede ser atribuido a estos dos factores, ¿no? A las estructuras, las instituciones, la manera en la que se gestiona el trabajo en diferentes contextos organizacionales, sociales, incluso nacionales. Y por otro lado, lo que los individuos hacen al respecto, ¿no? En esta área, ¿no? ¿Cómo yo elijo mi trabajo? ¿Cómo yo elijo cuál va a ser mi formación? Incluso, ¿por qué yo elijo trabajar para cierta organización y no otra? ¿No? En mi trabajo con ejecutivos de algunas empresas hemos notado, ¿no? Que en ocasiones la causa del mal desempeño de los individuos en contextos laborales es una asimetría de valores, ¿no? Porque el individuo tiene ciertos valores, ¿no? Que son el resultado de su trayectoria individual a lo largo de su vida, ¿no? Y cuando esos valores no son compatibles con los valores organizacionales, se genera igualmente una dinámica nociva que deriva en un desempeño no óptimo y sentimientos nocivos, ¿no? Incluso relaciones tóxicas dentro de la organización, ¿no? Entonces, no es solamente las estructuras, las instituciones, la gestión que se hace de la organización, sino nosotros como individuos, la responsabilidad que tenemos por las elecciones que tomamos en la vida y sobre todo elecciones tan importantes como lo es nuestra propia formación y el trabajo que realizaremos por años, ¿no? Porque la elección de carrera, la elección de trabajo generalmente marca la trayectoria que toma nuestra vida. Actualmente ya es más dinámico. Antes lo que elegías estudiar te determinaba el futuro que tenías laboralmente. Hoy ya no es así. Hoy podemos tener varias carreras a lo largo de nuestra vida porque los mercados laborales son muy fluidos y los cambios son exponenciales hoy en día. El nivel de cambio, la velocidad del cambio es tan rápido que nos da la oportunidad de reinventarnos constantemente. Pero si estas reinvenciones, estas elecciones que hacemos no son las adecuadas y no están alineadas con la esencia de quienes somos, de ahí deriva los niveles de frustración laboral que podemos observar en la realidad actual. Fíjate, me generas varias dudas, te las voy a plantear, ahorita me salieron tres. Voy con la primera. Tú que tienes esta visión global del trabajo, me generó una duda. Es decir, en Latinoamérica, por ejemplo, la realidad laboral me parece que es terrible, pero no sé si lo sea también en el resto del mundo. O sea, ¿cómo nos podrías dar una radiografía de esta realidad? Si es igual de mala en todo el mundo o si hay sitios como Latinoamérica en donde es peor. Bueno, las estadísticas que te mostré son estadísticas que toman en cuenta trabajo de tiempo completo alrededor del mundo, son datos agregados. Lo que hace mucho la diferencia es las instituciones, ¿no? Y cuando estamos hablando de contextos nacionales, el rol del Estado, ¿no? Las garantías que tienen los trabajadores en diferentes contextos nacionales
la regulación que existe en torno al trabajo, evidentemente sí incide, ¿no?, en la calidad de las relaciones laborales, en la calidad de los ambientes de trabajo, y también cuando estamos hablando de contextos internacionales, pues tenemos que tomar en cuenta la distribución internacional del trabajo, ¿no? No todos los países se dedican a lo mismo. Existe una estratificación del trabajo y en economías más desarrolladas, más avanzadas, pues se hace trabajo que ocupa actividades intelectuales superiores, ¿no? Y en economías menos desarrolladas es donde se ocupa mano de obra, trabajo rutinario, físico, que requiere de la fuerza del cuerpo humano, ¿no? Mientras que en economías más avanzadas, pues es la innovación, actividades basadas en el conocimiento, porque son economías basadas en el conocimiento. Entonces existen estos dos elementos cuando estamos haciendo comparaciones a nivel internacional, ¿no? Tenemos que entender en dónde estamos posicionados en la división internacional del trabajo, ¿no? Porque es el tipo de trabajo que predomina en una economía, que no es todo, ¿no? Porque en economías menos desarrolladas también se dan innovaciones, invenciones, diseño y desarrollo de nuevos productos, ¿no? Pero en menor escala, ¿no? O sea, es una realidad, ¿no? Que el mundo tiene países con diferentes niveles de desarrollo económico y social, y que esto es a la vez el resultado de la división internacional del trabajo y un condicionante del mismo. Entonces, eso es por una parte, ¿no? El tipo de trabajo dependiendo del nivel de desarrollo de las economías, y por otro lado, la legislación que existe en torno a esta materia, ¿no? Hay países donde está muy regulado, ¿no?, el horario laboral, ¿no? Cuántas horas se puede trabajar máximo, ¿no? En qué condiciones, los derechos de los trabajadores, ¿no? Y en otros donde no es tanto así, ¿no? Entonces sí existen condiciones laborales muy distintas en diferentes partes del orbe, y es algo que sí incide en las condiciones que afectan, ¿no?, a título individual a cada persona, y que es un área en el que individualmente pues podemos sentir que nos sobrepasa, ¿no? Yo estoy en este país ahora, ¿no?, donde existe este mercado laboral, con estas condiciones, donde predominan estas industrias, ¿no?, que es algo que yo como individuo no tengo incidencia para transformar, ¿no? Al menos no a carácter individual o con un resultado inmediato, ¿no? Que sería diferente si lo comparamos con las elecciones que yo hago, ¿no? Día a día, o lo que yo elijo para mi formación como trabajador, ¿no? Y mi trayectoria de carrera. Entonces sí, tienes razón en este aspecto. Si hacemos una radiografía, como tú dices, pues vamos a notar que existen diferencias estructurales en el mundo, ¿no? Ahora vamos como hacia el lado un poco positivo, en el sentido de que hablas de una sincronización, ¿no?, entre los valores de la persona y la actividad laboral. ¿Cómo se podría lograr esto? ¿Qué podrías recomendar? Ujú. Mira, nosotros tenemos talentos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene talentos, ¿no? Ya sea que creamos que son innatos, que los hemos tenido siempre, o que los hemos desarrollado, ¿no?, durante nuestra formación, ¿no? Pero cada uno de nosotros sabemos que hay actividades que se nos facilitan más que otras. Esta es una realidad, ¿no? Incluso en las escuelas tú te das cuenta, ¿no? Desde niños muy pequeños, algunos tienen facilidad para otras materias, otros para otras, ¿no? Otros, en algunos predomina la inteligencia lógica matemática, en algunos predomina la inteligencia física, ¿no?, la inteligencia lingüística. Somos diversos en ese sentido, ¿no? Y eso es por un lado, por la parte de los talentos, ¿no? Por otro es el lado de los valores, ¿no? ¿Cuáles son aquellos principios o que yo valoro, ¿no?, que son importantes para mí? ¿Qué conceptos son importantes, ¿no? Porque las organizaciones con las cuales trabajamos tienen sus valores organizacionales, ¿no? Y si no están alineadas con los valores propios, o aún peor, si son antagónicos, pues va a existir una asimetría que va a generar un descontento permanente ahí, ¿no? Pero lo que yo he notado más grave, más que la asimetría de valores, que no es tan frecuente, como la asimetría, ¿no?, de mis talentos y mi actividad laboral. Entonces,
¿Qué recomendación se puede dar? Nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuáles son esos talentos que tenemos. Y todos tenemos talento, ¿verdad? Que no los hayamos identificado es otra situación, pero existen actividades que se nos facilitan más y que es muy importante, que nos hacen entrar en un estado de flujo cuando las estamos realizando. Es decir, un estado de flujo en el que bueno, se describe como ese estado en el que estamos totalmente inmersos en una actividad, tan concentrados y enfocados que no sentimos el paso del tiempo y el contexto, el ambiente desaparece porque solo somos la actividad y nosotros mismos, nos fusionamos con el trabajo, ¿no? Entonces, esto solo ocurre cuando estamos realizando una actividad que nos resulta satisfactoria y retadora para nuestros talentos. Es decir, estamos en una situación donde la función laboral, la actividad concreta que se está realizando, está alineada con esos talentos. Y el reto consiste en dedicarnos a actividades que ocupen la mayor parte del tiempo esos talentos, ¿no? Y que lo ocupen a un nivel adecuado, ¿eh? Porque si la actividad hace uso de un talento mío, pero muy por debajo al nivel que yo tengo de dominio de ese talento, voy a estar frustrado, ¿no? Y de igual manera, si la actividad hace uso de mi talento, pero a un nivel que me sobrepasa por mucho, también me voy a frustrar porque no voy a estar al nivel de los requerimientos que la actividad me solicita. Entonces, tiene que estar en un nivel en el que me rete a superarme, pero que yo lo perciba como algo alcanzable. Es decir, esta actividad está alineada con mi talento, requiere mis competencias, requiere mi conocimiento, requiere mi habilidad, tengo la disposición y la buena actitud para hacerla, pero al mismo tiempo me impulsa a hacer más. Es decir, no permite que mi talento se estanque o se quede en el nivel que está, sino que me reta a seguirme superando, pero lo veo como algo que es alcanzable. Está dentro de mi posibilidad de lograrlo, porque si lo veo muy lejos, entonces también va a ser una fuente de frustración, al menos por el momento, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos la capacidad de identificar esos talentos, cultivarlos, ¿sí? Y asegurarnos de que la función laboral que hagamos haga uso de los mismos. Y eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que es un área en el que las instituciones educativas tienen mucho que hacer, ¿no? Tienen mucho trabajo que hacer, porque generalmente se enfocan en desarrollar mucho la inteligencia lógico-matemática, ¿no? La inteligencia lingüística, y dejan de lado una serie de talentos que predominan en gran parte de la población y que también son muy requeridos para funciones laborales del presente y del futuro, ¿no? Entonces, las instituciones educativas tienen mucho trabajo para promover el desarrollo de los talentos de la población en un nivel equitativo, ¿no? A todos los tipos de inteligencias y de talentos que están distribuidos en nuestra sociedad. Entonces, es por ahí que hay que empezar, ¿no? Es muy importante la función que realizan las instituciones educativas, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con gente que tiene una inteligencia espacial muy buena, ¿no? O una inteligencia intrapersonal o interpersonal muy buena, ¿no? Pero en la escuela fracasaron rotundamente porque no tenían el mismo dominio en su inteligencia lógico-matemática, ¿no? Y las escuelas los evaluaban por inteligencia lógico-matemática, lógico-lingüística, y se fueron quedando rezagados, y ellos creían que no eran buenos para la escuela, ¿no? Que no eran buenos estudiantes o que no tenían el talento, no tenían talento, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Es que en ellos predomina otro tipo de talento y es función de las instituciones educativas asegurarnos que todos los talentos se cultiven para propiciar que los individuos en los que predominan todos los tipos de inteligencias, todos los talentos puedan tener oportunidad de desarrollarlos al máximo y alinearlos con diferentes funciones laborales que existen en el mercado laboral del presente o crear las actividades laborales propias, ¿no? Porque nosotros no únicamente tenemos que encasillarnos en lo que ya existe, ¿no? Como seres inteligentes, creativos y creadores, podemos inventarnos nuestra propia actividad laboral, nuestra propia profesión incluso, y añadir valor y crear en el mundo a través, ¿no?, de la aplicación de esos talentos que tenemos y de los futuros talentos que queramos desarrollar, ¿no? Porque no son
una cosa estática, ¿no? Son habilidades, competencias que están en constante proceso de creación y evolución. Muy interesante. Fíjate, también hay otro asunto que creo que involucra el presente y el futuro, que es la pandemia. Mucho se ha dicho que la pandemia va a modificar, ¿no? El trabajo. ¿Tú cómo ves esto? ¿Lo ha modificado y lo va a modificar? Ya lo modificó. Mira, antes de la pandemia, ¿no? Tú que te dedicas a esto de la creación de contenido cultural, informativo para las redes, tal vez yo hubiera ido a tu estudio, ¿no? Me hubieras hecho la entrevista en persona, ¿no? Y ya lo ha cambiado. Mira, el futuro del trabajo ya se tenía proyectado, ¿no? ¿Cómo es que vamos a trabajar en el futuro haciendo mayor uso de las herramientas digitales, ¿no? De tecnología de inteligencia artificial, de robótica avanzada, de las tecnologías de lo que denominamos la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto que esto ya estaba perfilado, pero lo que hizo la pandemia fue acelerar su implementación, ¿no? O sea, de repente nos vimos obligados a que esto se acelerara más, ¿no? Y actualmente estamos trabajando, ¿no?, en ambientes más digitales que nunca, y nos abre un mundo de posibilidades nuevas, ¿no? Porque gracias a la pandemia, ¿no?, el mundo entero es nuestro mercado, ¿no? Tanto nuestro mercado para consumir, ¿no?, como nuestro mercado para ofertar lo que somos, ¿no? Yo que me dedico a la capacitación empresarial, ¿no?, estaba en un país y mi mercado era ese país en el que estaba, ¿no? Porque mis servicios se daban de manera presencial, ¿no? Ahora ya no es así, ¿no? Puedo tener, ¿no?, una formación, ¿no?, a las 9 de la mañana en Asia, ¿no?, otra formación a las 2 de la tarde en Europa, ¿no? Ahora estoy aquí a las 8 de la noche en México, ¿no? Y el mundo entero se volvió mi mercado, ¿no? La pandemia ha acelerado esta situación, pero ha creado también otras dificultades, ¿no?, que radican en el contacto, ¿no?, en el contacto estrecho que se tiene con otros, en el trabajo como construcción social, ¿no? Porque no nada más se trata de sacar trabajo, hacer trabajo y producir y crear, y ahí está, ¿no? El trabajo también implica la interacción con el otro y la co-creación, ¿no?, en conjunto. Y eso es algo que las tecnologías digitales, si bien lo permiten, ¿no?, porque nosotros podemos colaborar y co-crear a través de estas tecnologías, se ha detectado que el contacto en persona sí es algo que favorece, ¿no?, la co-creación en contextos laborales, pero es algo que se irá modulando, ¿no? No es que vamos a volvernos digitales 100%, ¿no? Se habla de que el trabajo remoto se va a combinar con el trabajo presencial, ¿no? Y se va a tener un balance que permita obtener los beneficios de ambas modalidades de trabajo, ¿no? Esa es por una parte, ¿no? La pandemia acelera el futuro del trabajo, sí, pero también ya estaba ahí, ¿no? No es que de repente se creó gracias a la pandemia, o sea, estamos trabajando con tecnologías que ya existían, únicamente se aceleró la implementación de las mismas a escala global. Y en el futuro, pues también va a haber nuevas tecnologías en las que se dará, a través de las cuales se dará una transformación, ¿no?, de las actividades laborales que se realizan y de la manera en cómo éstas se realizan. Se habla, por ejemplo, de mayor uso de la inteligencia artificial en contextos laborales, ¿no? Se habla también de interacción hombre-máquina, ya no trabajar tanto con otros humanos, ¿no?, como en la época pre-pandemia, ¿no?, donde era la interacción en el mismo espacio lo que hacía que el trabajo fuera el trabajo como lo conocíamos, para pasar a una interacción con inteligencias no humanas, ¿no? Y la co-creación hombre-máquina en el futuro. Así es como se está perfilando, ¿no?, el futuro del trabajo y por ende la reducción de trabajos que requieren más esfuerzo físico que esfuerzo mental, intelectual, ¿no? Las actividades que son fácilmente
automatizables van a ser automatizadas, van a ser sustituidas, ¿no? No va a ser necesario, van a ser sustituidas en el sentido de que no va a ser un humano el que las realice, ¿no? Va a ser una máquina. Todo aquello que puede ser hecho por una máquina, por un robot, por inteligencia artificial, va a ser hecho por tecnología, ¿no? Y el trabajo de los humanos pues va a estar más enfocado a actividades que requieran las competencias netamente humanas. Hasta el Y momento, ¿no? Hasta el momento, porque puede que en el futuro las máquinas también puedan hacer el trabajo que actualmente consideramos exclusivo, ¿no? De la inteligencia humana, ¿no? Pero hasta el momento. sí, o en una de esas, pues se vuelven tan inteligentes que nos esclavizan y nos ponen a trabajar para que ellas descansen. No, Ah, pero fíjate que es muy interesante este escenario porque alguna vez también te había escuchado que habías dicho que iban a desaparecer muchas profesiones, iban a surgir otras nuevas. Y ¿se tiene como idea de más o menos en concreto qué profesiones van a desaparecer en los próximos años y hacia qué tipos de profesiones se va a abrir nuevos mercados? sí, bueno, las profesiones que van a desaparecer es como ya te mencioné, ¿no? En Sí, sí. profesiones muy rutinarias, repetitivas, físicas, mecanizables, ¿no? Esto se ha dado, ¿no? A lo largo de la historia. Siempre que tenemos el advenimiento de una nueva tecnología que nos permite automatizar, ¿no? O mecanizar parte del trabajo, la tecnología lo hace, ¿no? Y profesiones desaparecen y otras se crean. En el caso de las profesiones que van a desaparecer, pues nosotros podemos hacer una lista, ¿no? Si observamos qué profesiones son mecanizables, que las puede hacer, por ejemplo, un programa de software, ¿no? No necesariamente tiene que ser el trabajo de campo, trabajo donde se requiere fuerza física, ¿no? También labores de oficina, ¿no? Que vemos que las máquinas ya están tomando mayor posicionamiento en ciertas áreas y en otras no. Y si nosotros vemos hace tan solo, no sé, 10, 15 años, ¿no? No existían profesiones que hoy están muy en auge, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones web, ¿no? O todo lo que tiene que ver también con la ciberseguridad y en general los drones, ¿no? Los Sí. diseño de autos sin conductor y todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Que posibilitan la creación de nuevas profesiones, incluso todo lo que es marketing digital y ahora el blockchain y estas tecnologías emergentes, no existían las profesiones que las crean y que las gestionan hace 20 años, ¿no? Entonces, de la misma manera, dentro de 20 años, van a existir profesiones de las cuales nosotros aún no tenemos en nuestro presente y nos es difícil vislumbrar por el nivel tan acelerado, la velocidad tan acelerada en la que está avanzando la tecnología. Entonces, lo que sí podemos estar seguros es que estas nuevas profesiones van a requerir las competencias intelectuales superiores humanas, ¿no? Que no sean tan mecánicas, rutinarias, automatizables. Así es, y esto me lleva al punto que creo que igual ya en parte diste la respuesta de qué podemos hacer nosotros sin los individuos, ¿no? Ante esta situación, ¿no? De presente y futura, para no rezagarnos, para poder sobrevivir en un mercado laboral cambiante, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, nosotros y las instituciones educativas, ¿no? También, sí. Fomentar el desarrollo de estas competencias humanas superiores, ¿no? De la creatividad, el pensamiento estratégico, incluso el pensamiento filosófico, ¿no? Es muy importante. La comunicación, ¿no? La inteligencia emocional, las habilidades intrapersonales e interpersonales, ¿no? La solución de problemas complejos, ¿no? El razonamiento, ¿no? Y la solución de problemas. Actividades que añadan valor a la creación de soluciones, a la creación de nuestra realidad y que las máquinas
aún no lleguen ahí, ¿no? Nosotros como creadores de la tecnología, ¿no? Y gestores, ¿no? De todo lo que existe actualmente, tenemos como función siempre mantenernos pasos adelante, ¿no? Siempre a la vanguardia, siempre potencializando, incluso generando nuevas competencias, nuevas habilidades cognitivas, ¿no? Y muy importante, no tener miedo al progreso tecnológico, porque también me ha tocado trabajar con ejecutivos, con trabajadores que ven la tecnología como una amenaza, ¿no? Como lo que puede ser sustituido por un robot, ¿no? O la tecnología va a eliminar mi trabajo, ¿no? Y es la realidad, o sea, vea la historia, ¿no? La tecnología ha eliminado muchos trabajos a lo largo de la historia, ¿no? Que es el proceso natural de evolución tecnológica, industrial y social, ¿no? Pero a la vez se han creado nuevos trabajos, ¿no? Nuevos trabajos que hacen mayor uso de las competencias humanas y que nos permiten desarrollar nuevas competencias, nuevas capacidades cognitivas, ¿no? Nuevas habilidades. Entonces, más que tener un sentimiento adverso, ¿no? Al avance tecnológico, nos toca prepararnos, potencializarnos y estar listos, no solamente para adaptarnos a lo que viene, sino para crear lo que va a venir, ¿no? Porque toda esta tecnología no sale de la nada, ¿no? Es fruto del trabajo humano, ¿no? Es creación humana, ¿no? Y por lo tanto, los seres humanos, ¿no? Vamos a estar siempre más allá de esa tecnología, creando más, ¿no? Haciendo más. Entonces sí, es muy importante, porque independientemente del país donde uno esté, de la industria, del sector industrial específico y de la función laboral, todas las profesiones van a ser afectadas por las nuevas tecnologías, ¿no? Transformadas, ¿no? He ahí la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Porque hay que estar en un proceso constante de formación, ¿no? Y de reinvención de nosotros mismos. Así es, ¿no? Es lo que se está observando en la actualidad y lo que se perfila para un futuro. Y lo más importante es que es a un paso cada vez más acelerado, ¿no? Las transformaciones tecnológicas se dan a pasos más veloces cada vez. Entonces sí implica que nosotros estemos muy alertas, muy bien formados, preparados y en constante actualización. Fíjate, por último te voy a hacer una pregunta que es tal vez un tanto más personal, pero que creo que tiene que ver con tu experiencia. No sé si pudieras coincidir de cierta manera en que tu trabajo es una especie de formar en el trabajo, ¿no? Es decir, tu trabajo tal vez consiste en enseñarle a la gente a trabajar mejor, a disfrutar mejor del trabajo. ¿Qué sería lo que te da más satisfacción de tu trabajo y lo que te puede generar cierta frustración de tu trabajo como formadora profesional? Bueno, lo que a mí me genera más satisfacción es cuando yo veo la aplicación, ¿no? de todo el potencial humano en una actividad creativa y creadora que genera un sentimiento de satisfacción, ¿no? Y de, de estar completo en un individuo, ¿no? Cuando existe esta fusión, ¿no? Entre lo que un individuo es y la actividad que realiza, ¿no? Cuando se da una satisfacción a través del trabajo y cuando se tiene esta aptitud para el aprendizaje, ¿no? Y la adquisición de nuevas habilidades. Eso es muy importante, eso me gusta, eso me llena en mis actividades laborales, ¿no? Cuando los individuos logran trascenderse a sí mismos y crear la siguiente versión, ¿no? La siguiente versión de la reinvención propia, ¿no? Es decir, han llegado al límite en cierta etapa, ¿no? Han llegado hasta donde podían llegar, ¿no? En esa función laboral, y es momento de ir a lo que sigue, reinventarse, ¿no? Porque llega un momento en el que un trabajo nos queda chico, ¿eh? Cuando ya desarrollamos nuestro máximo potencial, aprendimos todas las habilidades, contribuimos lo máximo que pudimos dar,
en cierto rol, ¿no? En cierta función, en cierta actividad, en esta posición en la organización, ya nos empieza a quedar chico, ¿no? Es momento de dar el siguiente paso, ¿no? Ya sea de manera horizontal, ¿no? En otra función, ¿no? De manera vertical, hacia mayor responsabilidad, ¿no? O haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Otra función, nos reinventamos y entonces ya no nos dedicamos a X, ahora nos dedicamos a Y continúa el progreso de formación de sí mismo, de creación de sí mismo, al tiempo que se crea un valor en el mundo, ¿no? Se contribuye a la creación de esta realidad que compartimos. Eso es lo que más satisfacción me da, ver el potencial en acción y la materialización de la visión que los individuos tienen para sí mismos y por ende de la visión organizacional, eso. Y en sentido de qué me causa frustración, cuando yo veo, y me pasa a menudo, es que las personas somos muy inteligentes, ¿no? Un individuo se da cuenta de qué es lo que quiere hacer, cuáles son sus talentos, ¿no? Y sabe que está donde no es lo más óptimo que esté, ¿no? Sabe que está en una situación de asimetría o de desalineación, pero elige seguir ahí, ¿no? O sea, por diversos motivos, ¿no? Que tienen su origen en un temor, ¿no? Un temor al cambio, un temor a lo desconocido, un temor a la incertidumbre. Entonces, prefieren estar en una zona segura, ¿no? De confort, ¿no? Que aunque es no satisfactoria, es lo conocido. Eso me frustra de alguna manera porque yo desde fuera puedo ver todo lo que esta persona podría hacer, ¿no? Puedo ver todo el potencial que tiene y puedo ver que si diera un paso, ¿no? Fuera de esa zona de confort, podría lograr grandes cosas, podría aplicar sus talentos, podría de alguna manera materializar la visión que tiene, ¿no? Porque toda la gente tiene sueños, anhelos que quieren lograr, ¿no? Y no es ese el caso, no se da, ¿no? Por ese miedo al cambio, a lo desconocido, a la incertidumbre, ¿no? Entonces, eso sí, no me gusta, ¿no? Sí me causa frustración, pero es la decisión individual, ¿no? Es la elección de cada persona. Y hay incontables casos, ¿no? Que he visto, igual en todos los niveles, ¿no? En la cúspide de la pirámide organizacional y en los niveles inferiores, sí, es algo que se da, ¿no? Entonces también, ¿no? Es parte de la formación individual y de las instituciones educativas, ¿no? Que inculquen en los individuos, ¿no? La resiliencia, ¿no? La toma de riesgo, ¿no? Y el fracaso, ¿no? Como parte de un proceso de aprendizaje que no es un estado permanente del ser, ¿no? Es decir, yo he visto, ¿no? Tengo diferentes, ¿no? Ejecutivos con los que he trabajado, ¿no? Que, por ejemplo, quieren emprender, ¿no? Porque conocen bien la industria, ¿no? Conocen el negocio, conocen cómo se gestiona una organización, conocen el mercado, tienen las competencias y habilidades, pero ese dar el siguiente paso, ese miedo a lo desconocido es lo que los mantiene en una posición donde ya dieron el ancho, ya les queda chico el puesto, ¿no? Ya están satisfechos hasta donde llegaron ahí. Pero ese dar el siguiente paso es un logro monumental, ¿no? Por todos estos factores que ya te mencioné. Y entonces yo creo que también nosotros como formadores y las instituciones educativas, pues tenemos mucha labor que hacer en este sentido.